Bueno, yo soy Topo Tattoo. Les voy a hablar un poco de la parte creativa en esta obra. Jugué bastante con el surrealismo y con varias composiciones. Bueno, mi cliente me habló mucho del piano y el espacio y temas así. Entonces jugué en la parte creativa con esos elementos y los complementé con la geometría que me gusta mucho. Entonces les podría decir que voy a usar una técnica mixta en este tatuaje. Usualmente me gusta mucho el glitch y poder hacer una interpretación distinta a la realidad. Entonces, bueno, segmenté la mano de mi obra y jugué mucho con el movimiento en esta parte. Yo uso una tinta en negra que me gusta mucho, que es Allegory, que es muy versátil para hacer líneas y sombras. Y bueno, estoy usando el Cuadrón, cartuchos Cuadrón y otros que me gustan bastante. Voy a jugar con la cromática también, algo inspirado también en Klimt, que es uno de mis artistas favoritos. Y estoy jugando con varios elementos y partes geométricas, partes quizás más realistas, segmentos, elementos un poco más orgánicos. Y bueno, ahora estoy en la parte lineal, ¿no? Más o menos esto me va a tomar 2 días, obviamente 2 largos días, y bueno, estoy empezándola recién con la parte lineal, con la geometría, y de allí voy a empezar con los realismos y con el glitch, como les había hablado. Me gusta darles mucho movimiento a mis composiciones y que tengan el toque glitch, el toque de movimiento con colores. Entonces juego con cromática, con técnicas y con la composición también, que me gustó mucho esta parte. Yo me acostumbré mucho a esta FK, esta Flux. La uso ya 6 meses y bueno, me gusta mucho el tamaño, es ergonómica, y en tema de colores voy a usar Eternal. Eternal siempre lo he usado, entonces es para mí ya familiar este tema de los pigmentos y la cromática. Ahora estoy ya haciendo parte 1 y parte 2, entonces esto voy a abarcarlo este primer día y esto en el segundo día, y la pienso terminar mañana en la noche. La verdad estoy muy motivado por esta composición porque, bueno, la pensé bastante, la estructuré, usé bastante tiempo para jugar con los elementos porque no es una obra común, sino es algo diferente también. Es bueno salir de la zona de confort y variar en técnicas. Sobre todo son técnicas que me gustan usarlas, y la verdad en las convenciones es muy práctico poder mostrar toda la técnica que usas, y sobre todo si es que las unes en una composición.